Buenos días, amigos de la parroquia de San Juan Evangelista, Xochitepec, y a todas aquellas personas que nos van siguiendo en esta página del Facebook de nuestra parroquia. Estamos iniciando la cuarta semana de Cuaresma y el Señor nos sigue alimentando con el pan de su palabra. En esta mañana, en este lunes 23 de marzo, quisiera compartir con ustedes la palabra que el Señor nos ofrece en la liturgia de este día, y asimismo compartir con ustedes una breve reflexión que nos ayude en nuestra experiencia de fe como discípulos del Señor. El Evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 4. Si me permiten, se los comparto y posteriormente también un breve comentario. Pasados 2 días partió de allí para Galilea, pero Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no ven los signos y prodigios, no creen». Le dice el funcionario: «Señor, baja antes de que muera mi hijo». Jesús le dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra de que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: «Ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive». Y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Pues hace algún tiempo escuché una historia que quisiera compartírsela y también relacionarla con el Evangelio de este día. Un hombre había salido en una ocasión a hacer el montañismo del que era pues aficionado. Comenzó a escalar la montaña cuando amaneció. Iba lleno de energía, de entusiasmo. La montaña era luminosa, el sol era muy radiante. Aquel hombre comenzó a escalar. Al principio todo iba bien. Se le empezó a venir encima la tarde, empezó a ocultarse el sol, y después de muchas horas él no podía llegar a su destino, y de pronto le cayó la noche. Seguía escalando ya sin ver. Ustedes saben que los montañistas suelen agarrarse de unas cuerdas también por seguridad. De pronto un mal movimiento, un mal paso, y aquel hombre resbaló y comenzó a caer. Mientras caía, se llenaba de temor, de miedo, y de pronto sintió el tirón de la cuerda que lo mantuvo suspendido en medio de la oscuridad de la noche. Este hombre, mientras estaba allí, trataba de ver hacia abajo. Todo era negro, oscuro. Buscaba de tocar un muro, un poco, algún referente de seguridad, y no encontraba nada. Entonces le gritó a Dios y le dijo: «Señor, si realmente estás ahí, si de verdad existes, si eres quien me han dicho que eres, ayúdame, haz algo». Dios no contestaba, solamente
sentía el peso de la oscuridad y del silencio. Siguió gritándole a Dios con lágrimas en los ojos, desesperado, y le gritaba: Señor, si estás ahí, ayúdame. Si de verdad ayudas a la gente, ayúdame a mí, hazme salir de aquí. Y quería mirar algo y solamente lo envolvían las tinieblas. Llegó el momento en el que, tras tanta insistencia y súplica, Dios le habló y le dijo: si quieres que te ayude, corta la cuerda. Aquel hombre se sorprendió, miraba hacia abajo, no veía nada, más se aferraba a la cuerda a la que estaba cogido, y le dice: no, Señor, no me pidas que corte mi cuerda. Manda un ángel, manda a unos rescatistas. Ven, Señor, mete tu mano en esto, sácame de esta oscuridad. Y Dios volvió a hablarle y le decía: si quieres que te ayude, si de verdad quieres que te ayude, corta la cuerda. Aquel hombre se quedó desconsolado, desconcertado. Era como si Dios le pidiera que se quitara la vida, que fuera tan temerario para dejarse caer en aquel abismo. Y no lo hizo. Pasaron las horas. Amaneció el día siguiente y un grupo de rescatistas vinieron a buscarlo. Lo encontraron aferrado a su cuerda, había muerto de hipotermia y más o menos a 70 centímetros de él estaba el piso, el suelo. Aquel hombre se aferró a su seguridad, a su cuerda, y le costó tanto trabajo confiar en Dios que perdió la vida. Y el evangelio de hoy me parece una historia similar. Aquel funcionario real que viene a buscar a Jesús está desesperado porque la muerte acecha a una persona a la que él ama, a su hijo. Él seguramente ha probado con todos, con los curanderos, con el último gurú, y no se ha podido hacer nada. Finalmente ha escuchado hablar de un profeta de Galilea, sabe que está en la tierra y lo va a buscar. Él posiblemente quería una intervención estremecedora de Jesús, como aquel hombre que colgaba y quería que la mano de Dios apareciera o unos ángeles vinieran a auxiliarlo. Y aquel hombre tiene que conformarse con la palabra de Jesús: vete, que tu hijo está curado. Qué difícil a veces es en la vida de fe creer sin ver, sin tener pruebas, con la única certeza de que la palabra de Dios siempre se cumple, de que Dios no nos defrauda. A veces tener fe es simplemente dejarse caer. A veces es cortar la cuerda de tantas seguridades humanas que vamos teniendo. Aquel hombre simplemente tenía que creer en la palabra de Jesús y regresar a casa. Fue difícil, posiblemente sí, pero la fe es así. La fe es a veces aferrarse a una certeza que nace de la convicción de que Dios no miente, de que la palabra de Dios, como dice el Evangelio, nunca dejará de cumplirse. Me parece que estamos viviendo también en un tiempo en donde se amenaza la vida de muchas maneras. Tal vez la situación actual reciente por la pandemia del coronavirus, pero en general hay muchas situaciones que amenazan la vida, sobre todo de los más pobres, de los más indefensos. Y en situaciones así que amenazan nuestra paz, en la familia, en el matrimonio, en la casa, en la comunidad,
situaciones que nos preocupan, nos quitan el sueño, confía en el Señor. Aunque a veces no veas, aunque a veces no entiendas por qué las cosas tienen que ser como son, por qué no pudieran ser como a veces quisiéramos. Y la fe es eso, confía en la palabra del Señor, que algo bueno tiene entre sus manos para nosotros, y a veces se permiten las situaciones negativas que nos lastiman para dejarnos un aprendizaje. Pues queridos hermanos, amigos, que no dejemos de alimentarnos en este tiempo de cuaresma y cuarentena de la palabra de Dios. Tenemos una mañana muy bonita, el canto de los pájaros embellece todavía más esta jornada, y aunque estemos en casa, confiemos en el Señor. Él camina con nosotros y nos sigue preparando para la Pascua. Los abrazo a todos con mucho cariño, les reitero mi oración por todos ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Buen inicio de semana.